Salto, Drago, Aulaga, Tarajal y almendro en flor. Soy el viento y la sabina, soy barranco, nube y sol. Por mis manos van las sendas de los pueblos que heredé. El río de mi sangre va el futuro y el ayer. Y en el río de mi sangre va el futuro y el ayer. Soy América y Europa, mis raíces bereber. Soy Atlántico y simiente, soy ambiciosa y miel. soy de aquí, soy de una tierra donde el mar cautiva al sol, con el mundo por frontera. Ser canario es mi razón. Nuestro programa de hoy nos trae a un pueblo importante a nivel histórico de lo que es el término municipal de San Bartolomé. Estamos en Güime, o también conocido quizás más antaño que ahora como Goíme. Un pueblo pues apenas situado a 2 kilómetros al sur de la cabeza municipal de San Bartolomé, que ha tenido presencia desde épocas bastante antiguas. Casi con total seguridad era un pueblo que ya existía en el mundo de los majos, en el mundo indígena. Tenemos presencia, restos de su cultura, de su vida en el lomo Las Toscas, en la zona de la Calera. Por tanto, casi, como digo y repito, con total probabilidad existió en el mundo de los majos. Incluso su léxico, su topónimo, lo podemos relacionar con otros topónimos similares de otras islas. Por ejemplo, Agüime en Gran Canaria o Güímar en Tenerife. Incluso dentro de nuestra isla de Lanzarote tenemos un topónimo muy parecido, que es el barranco de Tenegüime, muy cerca de lo que es Guatiza. O sea que el propio nombre del pueblo parece ya estar vinculado a nuestros indígenas, los majos. Torriani ya en el 16 nos nombra Güime o Guime como un pueblo existente. Si nos vamos también al 17, vemos el nombre de Güime o Gorime, que existía en esta ubicación con vecinos apellidados Chimida, un apellido de origen también indígena que estuvo presente en algunos habitantes de nuestra isla. Evoluciona el pueblo y a mitad del 19 vemos como Madoz nos habla de 110, 115 almas en este pueblo de Güime. Evolucionamos hacia principios del siglo XX y ya estamos viendo que tenemos en 1910 unas 360 personas viviendo en esta ubicación. Un pueblo que siguió evolucionando a la par que nuestra isla de Lanzarote, y en los últimos 40 años que nuestra isla de Lanzarote pues ha duplicado la población pues en apenas 4 décadas. A Güime le ha pasado pues lo mismo. Es un pueblo que pasa ya el 1.000.000 de habitantes y se convierte en uno de los grandes pueblos, uno de los pueblos importantes dentro de lo que es el término municipal de San Bartolomé.
Y a finales del siglo XIX, principios del XX, todavía estaba en discusión a nivel burocrático, institucional, si Güime era un caserío o era un lugar, ya que pues sus casas estaban dispersas y carecía de un núcleo determinado con sus calles y demás. En esa discusión, aunque ya tenía unos cuantos habitantes, José Mejías en 1910 ve la necesidad de que Güime tuviera un centro religioso, y es como en ese año se crea una comisión para construir la ermita de San Antonio. Se pone la primera piedra en julio de 1911 y se bendice esta ermita en el año 1913. La imagen de San Antonio de Padua fue comprada y donada por una vecina de Güime, María Josefa Bermúdez, que es la que preside esta ermita, un centro religioso a partir de ese momento, en torno al cual pues se hace pues todo lo que es la parte cristiana, lo que son los bautizos, comuniones, las misas, las defunciones, y bueno, pues también la parte popular de festejos en torno a la celebración de su santo. A día de hoy esta ermita ya cumple más de 100 años en lo que es el centro neurálgico de Güime. Y en la década de los 70 del siglo XX, pues ya teniendo Güime una importante población, un buen número de habitantes, pues con ganas a mover el pueblo a nivel cultural, se ve la necesidad de crear un centro cultural. En este caso el Centro Sociocultural Los Ajalles, el Teleclub de Güime, que comienza a fraguarse en esos comienzos de los años 70, fruto de esas obras de acción comunitaria en las que la institución ponía el material y los vecinos ponían su esfuerzo voluntario para trabajar en la construcción de este centro. En esa década de los 70, aparte del Teleclub La Iglesia, también con unos cuantos jóvenes del pueblo, se constituye el Club de Lucha Güime, que era el heredero de la Unión Luchas Lanzarote, un equipo que estuvo pues en las ligas insulares manteniendo lo que es la tradición de la lucha canaria en nuestra isla de Lanzarote. Por cierto que uno de sus importantes luchadores a lo largo de la historia, puntal del Unión Luchas Lanzarote, fue Antonio Bermúdez, un hombre pues descrito en los periódicos de la época, periódico Antena, como un hombre con una enorme fortaleza que lo llevó pues a ser nombrado destacado y no poder luchar incluso en esa década de los 70 en la isla de Lanzarote debido a la superioridad. Estuvo Unión Luchas Lanzarote luchando en Gran Canaria, también fue un hombre que fichó en Fuerteventura y también en Gran Canaria en el Castro Morales. Hombre que en algunas luchadas importantes, por ejemplo en la Plaza de Toros de Santa Cruz de Tenerife, llegó tras empate a lucha a tirar al mítico Barbusano. Pues de forma también lamentable, nuestro Antonio Bermúdez, nuestro gran puntal del pueblo de Güime, falleció también pues debido a una enfermedad bastante joven, y dejándonos en el recuerdo que Güime tuvo un gran puntal de la lucha canaria, no solo a nivel insular, sino a nivel regional.
Una de las casas singulares que encontramos en Güímez es esta casa de los Núñez, una enorme casa con una fachada larga, como vemos, con esos enormes ventanales, con un lagar también en uno de los laterales de la casa y también con una capilla en honor a la Virgen de la Salud. ¿Y el porqué de esta capilla? Pues la construyen sus propietarios, Miguel Núñez y Bárbara Pérez, en el año 1917, por una promesa debido a una enfermedad que tenía pues en su niñez Lorenzo Núñez, y pues haber cumplido esta salvación de la enfermedad, construyen la capilla que vemos en esta ubicación, una enorme también alcogida, que también utilizada en el pasado como lugar de trillada, y como vemos una casa bastante singular dentro de lo que es el pueblo de Güímez. Continuamos paseando por el pueblo de Güímez y nos encontramos con los restos de una antigua molina, ese sector industrial tan importante en el pasado, en torno al cual pues se molían los granos y sobre todo se fabricaba ese producto tan básico de nuestra alimentación que era el gofio, que era y es, porque todavía a día de hoy pues algunos de nuestros habitantes consumen este preciado alimento que se mantiene vivo aún así en nuestro siglo XXI. Estamos junto a Juan José Tejera, que es el propietario pues de la casa y la molina que fue en su día de Atanasio Bermúdez y que durante pues algunas décadas fue el centro de la molienda en este pueblo de Güímez. Al parecer pues esta molina había sido adquirida en Muñique y vino hasta Güímez por manos de Bermúdez. De Atanasio Bermúdez. Y después de Atanasio pues siguió su hijo trabajando en esta molina. El hijo, sí, Marcial. Exacto, Marcial siguió trabajando aquí hasta que pues cerró la molina y dejó de funcionar. Cerraron porque se fue para Venezuela. Y estamos hablando de los años 50, ¿no? Sí, más o menos. Y después ya pues adquiere usted esta propiedad y se deja de funcionar la molina. Ha seguido siempre cerrada. Ahora, después de eso, no volvió más a moler, ni a retocarse, porque no la han retocado tampoco. O sea que tenemos esta molina desde ese momento de cierre de los años 50 casi en ese estado que se quedó. La pintura que le doy yo por fuera y el techo, porque si no ya se había caído. Pues nada, esperemos que nuestras autoridades tomen en consideración esta estructura que pues tan presente estuvo en nuestra historia y bueno, por lo menos que se vuelva a por lo menos restaurar y dejarla con las aspas en óptimo estado. Y que sea una cosa, que es una cosa antigua y debe de estar pues atendida por lo menos. Exactamente, sobre todo por todo lo que fue de importante la cultura de la molienda en nuestra isla de Lanzarote. El puñito gofio para Lanzarote. Importantísimo. Mucho. ¿Quitaba el hambre allá cuándo? No. También se pasaba sino el puñito gofio y esta no molía sino cuando había viento nada más. Porque cuando esto no era de motor, sino como un barco de vela. Aparte de molina, había tienda también en este lugar. Sí, señor. Y la tienda pues estuvo también funcionando por las mismas épocas. No, la molina estuvo más años, no me acuerdo ahora, pero estuvo más años funcionando. La tienda estuvo más años. Sí. Pues
Sí, algunos años más, quizás. Hace, pues no me acuerdo, después de eso estuvo más de 30 años funcionando. Pues muy bien, pues muchísimas gracias por su rato y vamos a seguir caminando por este pueblo de Güime. Vamos a ver, vaya andando a ver si consigue algo. Muchas gracias. Bueno, Salud. igualmente. Venga. La parte inferior del pueblo de Güime, denominada La Calera, porque en ella tenía lugar la quema de esta piedra rica en carbonato, el caliche, para obtener cal. Estos hornos de cal que vemos aquí abandonados, testigos mudos del paso de la historia, y que hoy solo podemos ver sus restos. Estos hornos en los cuales pues trabajaban los caleros, a los cuales pues iban armando la calera a base de la extracción de todo este caliche, de estas lomadas inferiores del pueblo de Güime, y que colocaban en el interior de estos, como digo, hornos, a los cuales pues prendían fuego en la parte inferior, y durante esos 2, 3, 4 días que la calera estaba encendida, echando ese humo negro hacia arriba y convirtiendo ese caliche en cal a través del fuego, de la temperatura interior, hasta que pues ya estaba convertida y salía ese humo blanco, estaba convertida la piedra caliza en cal y se apagaba la calera y se desarmaba para utilizar este producto que antaño pues tenía las funciones de pues crear ese mortero para solapar las piedras en los muros, para encalar, para cubrir las piedras en nuestras casas, para alvear la cal más blanca, para pintar nuestras casas de nuestro color blanco, que ha quedado ya como un color tradicional en nuestra isla de Lanzarote para todo lo que son nuestras viviendas, a la cual también se le daba un uso pues desinfectante. Nuestras aljibes también se echaba la cal pues para limpiar las aguas, también a las cepas de nuestras parras también pues se le echaba cal para evitar enfermedades en las propias cepas de las parras, como digo, o sea que tenía una utilidad tremenda en gran parte de nuestra historia. Casi con total seguridad se empezaron a fabricar la cal después de la conquista, y ya cuando se introdujo el cemento en nuestra isla de Lanzarote, bien avanzado la mitad del siglo XX, pues entró en desuso hasta el día de hoy, que las vemos totalmente abandonadas y sin ninguna restauración que pueda dignificar lo que fue este oficio en el pasado.
Güime y su entorno pues no ha pasado por la historia de forma desapercibida. Ya incluso pues Agustín de la Hoz en sus escritos a mitad del siglo XX nos habla incluso de la genética de los habitantes de Güime y su pasado, esos vigilantes de lo que eran los charcos y maretas de agua que teníamos en Guasimeta, en esa zona costera en la cual desembocan gran parte de estos barrancos que tenemos en los aledaños de este caserío. También Madoz, cuando nos habla de Güime y de sus habitantes, nos habla que son todos labradores y que el entorno del pueblo está rodeado de tierras fértiles. Por tanto, el pasado del pueblo pasa por lo que es la agricultura y, por supuesto, la ganadería. Nos quedan algunos topónimos interesantes en esta zona sureste del pueblo de Güime, como es la zona de la Majada del Guirre, la Majada de Güime, que pues con el paso del tiempo se han ido convirtiendo en lugares de extracción de áridos y de piedra, lo que son las canterías, bueno, todo lo que son las empresas de extracción de material de construcción que tenemos en esa parte, como digo, sureste del pueblo de Güime. Y a las vistas del pueblo, pues lo que era antaño pues toda esa zona de Guasimeta, hoy situada pues por lo que es el pueblo costero de Playa Honda y por supuesto por el aeropuerto, nuestra puerta de entrada en la isla de lo que son los visitantes, los turistas que nos entran por esta instalación que tenemos aquí debajo del pueblo de Güime. Y desde este rincón histórico, singular de nuestra isla de Lanzarote, les vamos a emplazar a un nuevo programa de Rincones de Lanzarote.
Soy basalto, dragoaulaga, tarajal y almendro en flor. Soy el viento y la sabina, soy barranco, nube y sol. Por mis manos van las sendas de los pueblos que heredé. En el río de mi sangre va el futuro y el ayer. Y en el río de mi sangre Va el futuro y el ayer. Soy América y Europa, mi raíz es bereber. Soy Atlántico y simiente, soy ambiciosa y bien. soy de aquí, soy de una tierra donde el mar cautiva al sol, con el mundo por frontera. Ser canario es mi razón.